Qué lindo es estar en su casa. A mí me gusta estar en su casa. Por eso en esta mañana disponemos nuestros corazones para escuchar esa palabra de Dios y también para ser parte de este tiempo de adoración al Señor a través de esta participación especial. Yo voy a hacer una oración donde voy a incluir a Jorge Vizcarrondo y donde voy a incluir el sermón de esta mañana. Voy a pedir al pastor Guillermo Otero que se acerque para que una vez Jorge finalice su participación, él pueda exponer la palabra de Dios. Como ya he mencionado, Jorge tiene un ministerio hermoso en la música, en la vida cristiana. Ha participado y es recurso en múltiples experiencias donde se capacitan los adoradores de iglesia. De igual manera también, es un ministerio que toca mi corazón, ministra mi corazón. Inicialmente lo conocí cuando ministró con esta experiencia en la Segunda Iglesia Bautista de Sidra en una ocasión en el concilio, en una asamblea del concilio ministerial y desde entonces, pues he mantenido esa experiencia de escuchar su música a través del instrumento que el Señor le ha permitido tocar. De igual manera, está con nosotros en esta mañana el reverendo doctor Guillermo Otero. Guillermo Otero está relacionado con esta iglesia, pues su esposa Ana es hermana de nuestro hermano Lalo. Ella es hermana de Lalo, así que ellos quedan concuñados, es que debo decir, el pastor Guillermo y Alba, que se excusan en esta mañana, por su situación y condición de enfermedad, pero enviamos el abrazo a Elizabeth, que también está enferma y quebrantada de salud. Oramos al Señor por ella, oramos por Alba y por nuestro hermano Lalo, que puedan recibir el siempre amor y el siempre cariño de esta querida iglesia. Así que, iglesia del Señor, hemos adorado al Señor, hemos participado y hemos sido propios con la buena administración del tiempo, y de igual manera hemos presentado nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y ahora queremos sentarnos a los pies de Cristo. Queremos escuchar su santa y poderosa palabra. Queremos ser ministrados a través de la exposición de estos cánticos. Así que si usted puede, ahí donde está, oramos al Señor por estos dos ministerios, tanto en la exposición de la palabra como en esta participación musical. Dios de los cielos, tú eres el Dios de la Iglesia Bautista Getsemaní de Colinas Verdes. Hace 20 años estábamos acá un domingo celebrando, oh Dios del cielo, la inauguración de este santuario. Celebrábamos, oh Dios del cielo, que ya se había construido, se había finalizado y estaban abiertas las puertas a nuestra comunidad de fe para proclamar tu santa y poderosa palabra desde un lugar más amplio, probablemente más cómodo, con algunos otros detalles particulares que ha trascendido a que podamos tener aire acondicionado, a que podamos tener bancas acoginadas, a que podamos hoy gozarnos de tantas cosas que tú nos has dado como iglesia en el transcurso de estos 20 años. Y por eso a ti es toda la gloria, la honra y el honor. En esta preciosa mañana, oh Dios del cielo, queremos escuchar tu voz a través de la exposición de tu palabra. Queremos ser ministrados a través de esta participación especial en la música, en la adoración, Señor. Ya tú has venido hablando a nuestra vida y nuestro corazón en cada cántico, en el devocional, en la participación de nuestra junta de síndicos, oh Dios del cielo. Y dentro de cada una de esas experiencias, qué lindo y qué hermoso es sentir tu Santo Espíritu que habla en el silencio apacible, en mirar el rostro de aquellos hermanos y hermanas que probablemente llevaba unos días sin ver. Por eso, en esta hora, Señor, disponemos nuestros corazones delante de ti para escuchar
tu divina voz. En tu santo y bendito nombre yo oro y doy gracias. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cuántos están gozosos? Estamos gozosos porque estamos celebrando aniversario, amén. Hay palabras, ¿verdad?, que no son suficientes para expresar nuestra gratitud a Dios. Y cuando nosotros miramos la historia, ¿verdad?, de lo poquito que he podido escuchar, podemos ver cuán grande es Él. Hemos visto, a lo mejor muchos de los que sabrá Dios, ¿verdad?, no sé cuántos aquí están desde el principio, ¿verdad?, desde el comienzo de esta iglesia, en este lugar. Pero los que hoy están en este lugar, si están en este lugar, ha sido por esa perfecta voluntad de Dios que ha sido manifestada a través de la fe de cada uno de ustedes. Porque nosotros nos cimentamos, y el apóstol Pablo dice que somos como carbones encendidos, unos a los otros. Nos inyectamos esa presencia de Dios a través del testimonio que podemos nosotros experimentar, de ver la gracia de Dios sobre cada una de las habilidades, talentos y, ¿verdad?, y esa certeza de que podemos servir aún dentro de los que están en los servidores que nos atienden cuando nos reciben en el altar, así como desde el que limpia el templo. No hay excusas para decir que no tenemos la capacidad. Desde el más pequeño hasta el más anciano, Dios nos ha dado un espíritu de servicio que muchos, a través de la oración, y si seguimos enumerando, todos estos elementos han contribuido a que hoy esta iglesia pueda estar celebrando de aniversario al Señor, y también reconociendo que este no va a ser el último, sino que seguiremos mientras estemos en esta tierra celebrando de victoria en victoria y siempre diciéndole a Él cuán grande es Él. Amén. Así que a través de los instrumentos también lo podemos decir. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Muchas felicidades. Saludos en el nombre del Señor. Es bueno estar en la casa del Señor y poder llegar aquí, aún en días tan lluviosos como estos. Antes de comenzar la reflexión de esta mañana, quiero decirles que qué bueno que el Señor nos libró de este monstruo. Porque esta tormenta se convirtió en menos de 24 horas de una tormentita platanera, como decíamos antes, a una tormenta categoría 5. Y que no nos tocó a nosotros, pero se proyecta que no tocará tierra en ningún lugar. Y cuando yo pensaba en esta experiencia de bendición para nosotros, recordaba que cuando yo era estudiante de escuela superior, en la clase de inglés, la maestra nos dio para leer un cuento muy corto del escritor norteamericano Mark Twain. El cuento se titula Oración de Guerra y relata la historia de una iglesia que estaba orando
para que el Señor le diera la victoria a su gente en una guerra. Y llega una persona a la iglesia y le dice, cuidadito porque la victoria de ustedes representará la muerte, el sufrimiento y la destrucción de otras gentes. Y qué bueno que en esta mañana podemos celebrar que la tormenta no nos tocó a nosotros, pero que Dios no la desvió para que llegara a ningún otro lugar. La reflexión de esta mañana se titula Un pueblo que camina y recuerda. Está basado en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, los primeros 9 versículos. Les invito a que dejen abiertas sus Biblias. Leeré solamente algunos versículos. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que las pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que yo te doy. Así disfrutarán de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra a donde abunda la leche y la miel, tal como le prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Señor, bendícenos en esta mañana con la unción de tu Espíritu. Y que al compartir esta palabra no sea palabra humana, sino que sea palabra de Dios para este pueblo aquí reunido y para aquellos hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan a través de los medios electrónicos. Glorifícate en medio de tu pueblo como siempre lo haces tú. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Por Jesús oramos. Amén. Les saludamos a nombre de la Primera Iglesia Bautista de Río Piedras, los hermanos y hermanas que allí se congregan y su recién nombrada pastora, la hermana Mariela Rodríguez Ortiz. Les felicitamos en este aniversario número 51. Quisiera saber, ¿hay algunos hermanos o hermanas aquí que estaban cuando esta iglesia era una misión de la Primera Iglesia Bautista de Carolina? ¿Hay algunos? ¿Quiénes son los valientes que estaban en esa época? Aquí tenemos una hermana, dos hermanas. ¿Quiénes son de la época cuando estaban en el antiguo templo al otro lado de la calle? ¿Cuántos son de esa época? ¿Cuántos son de la época de hace 20 años para acá del nuevo templo? Ay, pero qué tímidos son. Son los más jóvenes. ¿Cuántos son de la época del nuevo templo? Qué bueno es saber que somos una iglesia que a lo largo de 51 años puede celebrar las cosas grandes que el Señor ha hecho con nosotros. Para este aniversario ustedes han escogido un texto, un tema, una iglesia que camina en la dirección de Dios. Este tema del aniversario de ustedes se basa en otro texto del libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, el versículo 12, donde se dice lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor Dios, que andes en sus caminos y que le ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma. Si ustedes se fijan, ese texto del capítulo 10 de Deuteronomio se relaciona, está íntimamente ligado con el texto que leímos anteriormente en el capítulo 6. El libro de Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, el quinto libro de la Torá, el libro de la ley para el pueblo judío. Su autoría se atribuye a Moisés y su nombre proviene de una interpretación algo equivocada a un texto de Deuteronomio en el cual dice que esta es una segunda ley, una repetición de la ley. Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, de la cual está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esto lo encontramos en el capítulo 17, versículo 18 de Deuteronomio. Se entiende que este libro fue redactado por escribas y levitas y que contiene una serie de mensajes y sermones dados por Moisés al pueblo de Israel antes de la entrada a la tierra prometida. Muy bien podríamos afirmar que Deuteronomio es el testamento de Moisés, las instrucciones finales del caudillo a su pueblo antes de entrar a Canaán. En Deuteronomio nos vamos a encontrar una repetición de los 10 mandamientos que conducen e invitan al pueblo a renovar su pacto con Dios. Y nosotros como iglesia también debemos procurar y renovar ese pacto que tenemos con el Señor nuestro Dios. Se dice dice la tradición que quizás allá cuando Josías, aquel muchacho que había sido un niño rey, estaban reformando el templo, se encontraron un rollo perdido y que cuando los levitas y los sacerdotes le llevaron al rey aquel texto y lo leyeron, el rey rasgó sus vestidos y comenzó una reforma importante para el pueblo de Israel. En esta mañana, al acercarnos a la palabra de Dios, les invito a descubrir cuáles son algunas características del verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia. Sí, hermanos y hermanas, al leer este texto vamos a preguntarnos cómo debemos ser como pueblo de Dios. En Deuteronomio capítulo 6 que hemos leído, es un texto en el cual nos damos cuenta que en el capítulo 5 hay una repetición en Deuteronomio de los 10 mandamientos, como habíamos dicho. Miren lo que dice los primeros 2 versículos del texto de esta mañana. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios te mandó que yo les enseñara para que los pongas en práctica en la tierra a la que vas a tomar posesión. De esta manera tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo con estos mandamientos y estatutos. Hemos estado leyendo de la Nueva Versión Internacional. Cuando leemos este texto nos damos cuenta que el Señor nos invita a recordar y a obedecer. Por lo tanto, una característica del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios es obediente al Señor. Es obediente al Señor. En este texto nos damos cuenta que cuando se escribe y Moisés está dando estas instrucciones,
Ya el pueblo ha estado establecido o casi por llegar a la tierra prometida. Y se cumplen las promesas que Dios había dado a Abraham anteriormente. Que de él, de una pequeña familia, saldría un pueblo muy numeroso. Tan numeroso como las estrellas del firmamento o las arenas del mar. Y también se cumplían las promesas de Dios a Moisés cuando le dijo que le llevaría a entrar a una tierra prometida, que sería una tierra muy productiva, muy fértil, que se caracterizaba por ser una tierra en la cual fluye leche y miel. Cuando leemos este texto nos damos cuenta que Moisés le habla al pueblo y les recuerda: ustedes son un pueblo que vive en esperanza. Aunque no lo tengo en el texto que escribí en esta mañana, en esta reflexión. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, le dice que hay gente que vive con esperanza y hay gente que vive sin esperanza. El pueblo de Dios vive con esperanza porque sabe que el Dios que nos sostiene, el Dios que hemos creído, el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha redimido, es un Dios que cumple sus promesas. Cumple lo que promete. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y nuestra propia experiencia como pueblo, nos damos cuenta que a lo largo de nuestros años nos hemos encontrado con mucha gente que nos ha prometido muchas cosas y mucha gente que no cumple lo que dice que va a hacer. Así que el pueblo de Dios no solamente es un pueblo que es obediente, sino que es un pueblo que vive en esperanza. Y vive en esperanza, y cuando Moisés le habla al pueblo, le está hablando al pueblo que va a entrar a la tierra prometida, en el cual se va a encontrar grandes retos. Y por lo tanto el pueblo tiene que confiar en el Dios que les sostiene y el Dios que no les va a dejar. Este texto continúa con una palabra, con unos versículos que son extremadamente importantes para la religión de Israel, para el pueblo judío. Y lo encontramos en algunos de estos versículos a partir del versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios, el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A este texto los judíos le llaman la Shema o el escucha, porque comienza con dos palabras: escucha, Israel. Es un imperativo para que el pueblo oiga la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En este mismo texto, en este mismo capítulo, en este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, los versículos del 2 al 7, dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te lo contará, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Este texto nos invita a cada uno de nosotros y de nosotras a mirar hacia los que son mayores que nosotros. Yo tengo que decirles una cosa:
a veces se me está haciendo difícil encontrar en la iglesia a mucha gente que sea mayor que yo. ¿No les pasa a alguno de ustedes así? Porque ya muchas de las generaciones que nos antecedían han ido desapareciendo. Y en esas generaciones, de acuerdo a este texto del capítulo 32 de Deuteronomio, se encuentra la historia del pueblo de Israel, se encuentra el testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros y se encuentra la sabiduría de los ancianos. Por eso es importante acordarnos de lo que el Señor ha hecho. En este texto, en este pasaje, el pueblo de Israel se identifica como una unidad, como un pueblo que tiene un mismo pensar, un mismo sentir, una misma dirección. Así también es la iglesia, porque cuando hay unidad de propósito, el Señor se manifiesta, como se manifestó en Pentecostés, cuando estaban aquellos 120 reunidos y el Espíritu descendió sobre ellos. Este texto nos invita a hablar a las nuevas generaciones, a decirles lo que el Señor ha hecho. El pueblo de Dios no solamente repite, sino que actúa para hacer la misión que el Señor nos ha puesto en nuestra mano. Cuando leía este pasaje y me preparaba para esta reflexión de esta mañana, vino a mi mente una idea que plasmé en una oración, una afirmación, una aseveración. La verdadera piedad significa rendir a Dios todas nuestras habilidades, al igual que todas nuestras posesiones, o sea, una rendición total e incondicional al Señor. Este rendimiento es la verdadera adoración. A veces nosotros confundimos lo que es la adoración con la alabanza, con la celebración del pueblo de Dios. La verdadera adoración es entrega al Señor. Y el Señor nos pide a cada uno de nosotros y de nosotras que le demos a Él todo. El pueblo de Dios tiene otra característica. Es un pueblo que adora a Dios. En este texto que estamos estudiando, reflexionando, en el que estamos reflexionando en esta mañana, Moisés dijo: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra de Dios debe estar ante su pueblo como parte de la rutina de la vida, como parte de cada actividad normal de nosotros. No somos pueblo de Dios solamente los domingos. Somos pueblo de Dios todos los días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. Somos pueblo de Dios desde el momento que el Señor nos llamó para ser salvos. Cuando estudiamos este texto, que es un texto importante para los judíos, también dice lo siguiente: átalas a tus manos como un signo
Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en tus portones de tus ciudades. En el tiempo de Jesús, los fariseos llevaban esta frase, este versículo, escucha Israel, en pequeños rollitos en las mangas de sus vestiduras y también en el manto sobre su cabeza. Y todavía en el día de hoy, si usted va a una casa judía, usted va a encontrar que en el marco de la puerta hay un pedacito de metal. Dentro de ese pedacito de metal hay un rollito. Y dentro de ese rollito está estas palabras: escucha Israel, el Señor es tu Dios. Por eso algunos judíos más practicantes, cuando llegan a su casa, tocan ese rollito y repiten las palabras del Pentateuco: escucha Israel. Ojalá y nosotros también, como pueblo de Dios, al entrar a nuestra casa, al acostarnos, al levantarnos, al orar en diferentes momentos del día, podamos afirmar con todo nuestro corazón: escucha, 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 el Señor es tu Dios. Porque a lo largo de nuestra vida podemos tomar diferentes cosas y las sustituimos por Dios. Y el Señor no es entonces para nosotros nuestra prioridad. Jesús dijo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Este texto de Deuteronomio, que es un texto de Moisés despidiéndose del pueblo, le está diciendo: si ustedes quieren seguir siendo pueblo de Dios, este ministerio de compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros, hay que decírselo a las nuevas generaciones. Qué bueno que esta iglesia en sus ministerios utiliza a los niños y a las niñas, porque ellos son importantes. Ellos son importantes. El reverendo Ángel Luis Gutiérrez y su esposa Miriam Rodríguez tradujeron un pequeño librito de las iglesias bautistas americanas titulado Dinámicas de Renovación. Una de las frases de este libro que a mí me llamó la atención es: la renovación comienza con la recitación. Y me llamó la atención porque ¿qué querían decir los hermanos cuando tradujeron este librito? Quería decir que si nosotros queremos continuar siendo pueblo de Dios, tenemos que continuar recitando, volviendo a decir las cosas que el Señor ha hecho por nosotros y por su pueblo. En este libro, en este panfletito, dice lo siguiente, y cito: recitar los actos de compasión, amor y gracia de Dios en nuestra vida de oración, devoción y adoración es la chispa que enciende la renovación personal y comunal. Y me llamó la atención otra frase de este libro: el pueblo de Dios está en el negocio de la recitación. El ministerio de la iglesia es recitar
volver a citar, volver a decir, a compartir lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y de nosotras. Eso es compartir el Evangelio. Recitar es traer a la memoria, a la mente lo que ha pasado y los testimonios nuestros. La compositora puertorriqueña Silvia Resach escribió en una de sus canciones: recordar es volver a vivir. Y la iglesia vive recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros, renovando y recordando las bendiciones. A veces en nuestra vida nos encontraremos con grandes dificultades, con pruebas que parece que no podremos superar. Pero si traemos a la memoria lo que el Señor hizo por nosotros antes, entonces el futuro se mira de una manera diferente. En un himno que algunos posiblemente recordarán, el coro dice: bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Eso dice el coro. Pero la estrofa de ese himno dice: cuando combatido por la adversidad veas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las promesas que el Señor te dio. Es que el pueblo de Dios vive de recitar lo que Dios ha hecho para con nosotros. El capítulo 8 de Deuteronomio es uno de mis textos favoritos. Y en ese capítulo 8, comenzando con el versículo 2, dice de la siguiente manera: recuerda que durante estos 40 años tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y para ponerte a prueba. Así llegarías a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumpliste o no sus mandamientos. Más adelante este texto dice que durante estos 40 años en el desierto, dice Moisés, el Señor te sostuvo, y utilizando algunas imágenes dice: mira, tu ropa no se te desgarró, tus zapatos no se te gastaron, el Señor te protegió. Y cuando nosotros miramos nuestra propia existencia, nuestra vida, preguntémonos, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de los 51 años de esta iglesia, ¿cuántas bendiciones hemos recibido del Señor? ¿Alguno de ustedes es ahora más pobre de lo que fue antes? ¿De cuántas enfermedades les protegió el Señor? Por lo tanto, celebremos al Dios que nos protege. Otra característica del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios recuerda. Y recordar para qué. Recordar para qué. Para ser un pueblo íntegro. ¿Para qué nosotros queremos recordar? Para que en medio de las circunstancias y adversidades de la vida seamos un pueblo firme. Yo podría decir que podríamos ser un pueblo sincero. La palabra sincera
Es una palabra que proviene del latín. En la época de Roma y de Grecia, que se hacían hermosas esculturas y vasijas de mármol y de alabastro. Pero en muchas ocasiones al escultor se le iba la mano y hacía una pequeña imperfección o alguna grieta en el vaso o en la escultura. Y para disimular las imperfecciones y las grietas, se le pasaba cera. Y de esa manera, los compradores no notaban lo que les pasaba a las piezas o a las esculturas. Las esculturas buenas eran aquellas que eran sin cera, que no tenían cera. Nosotros como pueblo de Dios somos invitados por el poder del Espíritu para ser gente firme y sincera delante de Dios, sin imperfecciones. Tenemos que hacernos algunas preguntas a lo largo del camino. ¿Quiénes somos? ¿De dónde hemos venido? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es el precio que hemos pagado para llegar hasta donde estamos hoy? ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos hace especiales? ¿Por qué no somos otra cosa? ¿Cuáles son nuestros valores, nuestra visión, nuestra misión? ¿Cómo miramos nosotros el futuro? Hay un texto en el libro de Proverbios que es traducido en diferentes versiones bíblicas de diferente manera. Lo encontramos en el capítulo 29, el primer versículo de Proverbios. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no recordamos, donde no hay profecía, el pueblo perece. Otra característica, y para qué debemos recordar, es para ser un pueblo recto. Un pueblo que camina como Dios quiere. Si ustedes quieren ver una buena descripción de la sociedad puertorriqueña y del mundo de estos tiempos, váyanse al capítulo 1 del libro de los Romanos. Allí dice de la siguiente manera: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, que se olvidaron de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer toda clase de cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversión, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oigan, esa listita no de virtudes, sino de vicios y de maldad describen al mundo y a la sociedad y al pueblo que no toma en cuenta a Dios. Pero la iglesia es llamada a ser fiel al Señor. Recordamos también para ser un pueblo firme, porque tenemos que acordarnos de los tiempos nuestros que no están fáciles, ni siquiera para la iglesia de Dios. Hace unos años atrás tuvimos la pandemia del COVID. Oigan, nos trajo algunas cosas buenas,
como saber que podemos también reunirnos a través de los medios electrónicos. Oigan, hermanos y hermanas, pero eso también ha traído un problema bien grande a las iglesias. ¿Lo digo o no lo digo? Porque nos hemos encontrado con gente que estando bien no se quiere congregar. Y no es lo mismo adorar a Dios desde su casa que estar aquí los hermanos juntos en armonía. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. Es bueno para el que está enfermo, para el que no puede venir, para el que no tiene transportación. Pero para aquellos y aquellas que tienen recursos, hermanos y hermanas, les digo, hay que congregarse. Hay que congregarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, nos estamos encontrando iglesias que los ministerios de los niños y de los jóvenes ya no se dan. Porque a pesar de que tenemos problemas demográficos en que hay menos niños en la comunidad, también la gente no quiere reunirse los domingos en la iglesia. Recordamos para ser un pueblo recto, un pueblo y también para ser un pueblo firme. Y para tener esa firmeza hay que saber escuchar la voz de Dios. En una ocasión iba dos hombres caminando. Uno de ellos era un entomólogo, un especialista en insectos. Y de noche iban caminando por esta ciudad muy ruidosa. Y de momento aquel hombre, aquel científico, saca de su bolsillo una pinza y se acerca a un pedazo de madera al lado del camino y con las pinzas escarba la madera y saca un pequeño grillo. Su amigo le pregunta, pero ¿cómo tú encontraste ese grillo en medio de todo este alboroto de la ciudad? Y él dijo, porque yo conozco su voz. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, en medio de este alboroto que es nuestra sociedad y nuestro mundo, tiene que mantener sus oídos abiertos para discernir la voz de Dios. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Queriendo decir, oyen mi voz y vienen a mí. La iglesia del Señor necesita discernir la voz de Dios de entre todo esto que hay a nuestro alrededor. Si no nos cuidamos, nos puede pasar como me pasó a mí con lo que yo llamo mi árbol del milagro. Un día, hace muchos años atrás, encontré en el patio de la iglesia un árbol en un tiesto que en algún momento alguien lo utilizó para alguna decoración en el templo. Y lo dejaron por allí tirado y yo encontré aquel árbol con sus hojas mustias y deshidratadas. Me lo llevé a la casa, le eché agua, lo sembré y el árbol creció y se puso bien frondoso y bien hermoso. Yo estaba orgulloso de mi árbol y yo le llamaba el árbol del milagro, porque de un árbol muerto que yo le hubiera echado al zafacón, se había convertido en una planta hermosa. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que un día después de lluvia, y no una tormenta, sino un día como estos,
una noche, cuando me despierto por la mañana y voy a ver a mi árbol se había caído. Estaba en el piso, era muy grande, pero se cayó. ¿Y saben por qué? Porque no tenía buenas raíces. Si nosotros queremos ser un pueblo de Dios que está firme, que sabe lo que Dios quiere para su vida, tenemos que profundizar nuestra fe y aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Somos un pueblo, como hemos visto en este texto del capítulo 6 de Deuteronomio, un pueblo que camina y que recuerda. Allá para el principio del siglo pasado, en Alemania, 2 psiquiatras se encontraron con un caso interesante. Era el caso de una mujer que tendría entre 50 y 60 años, que estaba empezando a perder su memoria de las cosas recientes. Se le había estado olvidando cómo hacer las tareas sencillas de la casa. Estaba muy insegura de sí misma y aquello iba progresando en aquella mujer. Uno de aquellos médicos de apellido Alzheimer y su compañero descubrieron una nueva entidad clínica, la enfermedad de Alzheimer, la demencia senil de tipo Alzheimer, o simplemente como nosotros llamamos, la persona tiene Alzheimer. Una enfermedad que se caracterizaba y se caracteriza por cambios en la personalidad, por deterioro en la capacidad y en los movimientos, dificultad para comunicarse, un bajo nivel de energía, pérdida progresiva de la memoria, cambios en el estado de ánimo, problemas de atención y orientación, incapacidad para resolver cosas sencillas, inclusive de matemática muy simple. Esta enfermedad a la cual muchos de nosotros le tenemos temor es la enfermedad de Alzheimer. Mi abuelita alemana, vino a vivir a Puerto Rico cuando ya estaba en los 70. Poco a poco aprendió algo de español y vivió en nuestra casa siempre. Pero a Oma, como le decíamos nosotros, de momento empezó a olvidársele todo. Se le olvidó entender el español y solamente hablaba alemán. A ella, que le gustaban las telenovelas, ya no las podía ver porque no las entendía. Me confundía a mí con un pretendiente y finalmente falleció. La enfermedad de Alzheimer, una de las principales causas de muerte en Puerto Rico. Pero hermanos y hermanas, me parece que también puede haber Alzheimer espiritual. Cuando cada uno de nosotros y de nosotras, a lo largo de nuestros días, se nos va olvidando lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no recordamos de dónde el Señor
nos sacó, de dónde nos salvó y en dónde nos puso. Al igual que en la enfermedad Alzheimer, nuestra vida espiritual se va secando. Nos vamos muriendo espiritualmente y finalmente nos separamos de Dios y de su pueblo. Por eso cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que recordar siempre y darle gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos salvó. En esta mañana ya tarde, cuando nos acercamos al aniversario y celebramos el aniversario número 51 de esta iglesia y el aniversario número 20 de la construcción de este hermoso templo, afirmamos que nosotros somos una iglesia, un pueblo que camina en la dirección de Dios, como es el tema de este aniversario. Que nosotros somos un pueblo que recordamos, un pueblo que es llamado a recordar para vivir, pero no para vivir en el pasado, sino para recordando lo que Dios hizo por nosotros antes, movernos hacia un futuro de esperanza, un futuro en el cual Dios continuará acompañándonos. Que somos un pueblo con un pasado hermoso e inspirador. Sí, esta iglesia tuvo un pasado hermoso e inspirador y muchos hermanos se sacrificaron y hermanas para tener lo que hoy tenemos, lo que hoy celebramos. Que nosotros tenemos que ser custodios de esa historia, de ese pasado y de esa tradición, pero ellas no serán un lastre que nos impida navegar hacia nuevos puertos en el nombre del Señor. Que nosotros como iglesia y como pueblo de Dios somos un pueblo peregrino que se mueve con la gente, con los tiempos, llevando el mensaje redentor de Jesucristo nuestro Señor. Hoy, hermanos y hermanas, somos una iglesia, un pueblo con historia. Somos una iglesia, un pueblo con futuro. Somos un pueblo, una historia, una iglesia con un mensaje. Somos una iglesia, un pueblo con esperanza. ¿Y saben por qué? Porque todos nosotros y nosotras aquí somos el pueblo de Jesucristo el Señor. Nosotros somos el nuevo Israel. Nosotros somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos y hermanas de esta iglesia bautista Getsemaní de Colinas Verdes, que tengan un muy feliz aniversario y que el Señor les seguirá bendiciendo. Que el Señor nos bendiga. Les invito a orar. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias te damos porque a lo largo de estos 51 años de ser misión, de construir una iglesia modesta hasta este hermoso templo, tú has estado con esta iglesia. Tú has dado hombres y mujeres para que les dirijan a lo largo de esta vida congregacional. Y te damos gracias, Señor, por los líderes que esta iglesia ha tenido, que han dado testimonio de que son tus hijos y tus hijas. Ayúdanos a todos nosotros a serte fieles, porque somos un pueblo que camina en la dirección de Dios. Gracias, gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.